Señor Miguel Fernández Pastor. Señor Miguel Fernández Pastor. Gracias, señor presidente. No lo veo. En primer término, querría decir que acá hay representantes de distintos centros de jubilados y entre ellos la Confederación de Jubilados y Retirados de la República Argentina con personería jurídica de 1948, representada por el querido amigo Carlos Valle, y espero tener la capacidad de representarlos dignamente en esta expresión. Todos sabemos que durante los últimos días hemos asistido a la especulación de cuál es el ahorro en materia previsional que representa esta ley. Algunos medios circularon que el gobierno especulaba con que serían 70.000 millones. Clarín, el primer día nomás publicó que se trataba de 100.000 millones. El CEPA habló de 116.000 millones. Pero lo cierto es que, como decía el profesor Fait, los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Y hoy, en el día de hoy, se firmó un decreto de necesidad y urgencia, que es el 1013, por el cual se transfieren del sistema de seguridad social la friolera de 84.500 millones de pesos para el presupuesto 2018. Se le descuentan esa cantidad de dinero. Por lo tanto, ese es en principio el ahorro que el gobierno espera tener de esta ley. Y la pregunta que surge inmediatamente, si la masa de dinero está destinada al pago de prestaciones de la Seguridad Social y se le restan 84.500 millones de pesos, ¿a quién se le sacan? ¿De quién son esos 84.500 millones de pesos? ¿Cómo se distribuían esos 84.500 millones de pesos? Era de los beneficiarios y formaba parte del haber de cada uno de los 17 millones de personas que son beneficiarios del sistema de seguridad social. Pero, como yo siempre digo cuando se habla de estos temas, los que estamos jubilados, como es mi caso, ya estamos jubilados. Nos podrán sacar el 8%, que efectivamente nos lo sacarán, pero mucho. Demasiado no nos va a cambiar la vida. A quienes sí les va a cambiar la vida, son los que vienen atrás nuestro. Esos son los verdaderos damnificados de esta ley. Porque quiero que sepan que la modificación de la fórmula de movilidad que unificaba el haber inicial de los futuros jubilados fue diferenciada. Una se mide por el 70% de inflación y el 30% de RIPTE, mientras que la otra pasa a ser directamente por el RIPTE. Lo que quiere decir que los trabajadores activos, a partir de 2018, si la interpretación es aplicar el RIPTE para todo el periodo, están perdiendo en el cálculo del haber inicial el 20%. Y esto quiero que lo tengan registrado porque creo que es central que los trabajadores activos sepan que ellos son los verdaderos damnificados. Quiero decir también que generalmente cuando este Parlamento vota y ratifica convenios internacionales, generalmente aquellos que pusieron el convenio internacional o que hicieron de miembro informante, cuando terminan, dan informes a la prensa diciendo que ahora sí hemos garantizado derechos para los tiempos, que quedan derechos que van a ser visualizados por todo el mundo cómo se cumplen. Por eso me gustaría aprovechar este tiempo
y les ruego por favor que fijen bien las fechas en que fueron ratificados estos convenios. El 5 de noviembre de 1984 se firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 6 de mayo de 1986 se ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el 23 de octubre del 2003 se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Esos tres convenios taxativamente prohíben ir en retroceso de derechos sociales o culturales. Lo dice con esta claridad: la objeción, la obligación general de procurar constantemente la realización de los derechos consagrados sin retroceso. Los retrocesos configuran una violación del artículo 26 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y es bueno tenerlo en cuenta porque los convenios interamericanos o los convenios internacionales ratificados por este Parlamento forman parte de la Constitución Nacional, que a veces nos llenamos la boca hablando de la Constitución Nacional, pero cuesta mucho el momento de cumplirla con toda la dignidad que corresponde a convenios de estas características. Porque estos convenios que defienden derechos humanos, defienden los derechos humanos de todos, de los más vulnerables sobre todo, porque hacia ellos van dirigidos cuando se intentan defender los derechos sociales, económicos y culturales. Así que me parece que lo que se está intentando desarrollar en la modificación de esta ley de movilidad jubilatoria es un claro retroceso en materia de derechos sociales, por lo cual es desde ya inconstitucional por esa sola razón, pero también es inconstitucional por la forma de aplicación de esa resolución, porque se aplica, se mata 6 meses de este año que ya fueron devengados y que correspondían ser cobrados en marzo del año pasado. Y quiero, para terminar, que reflexionemos con un mínimo de racionalidad, de sentido común. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que un país que va a pagar el año que viene 200.000 millones de pesos en intereses para pagar las LEVAC tenga que sacarle 84.500 millones de pesos a los más pobres de la Argentina? No tengo duda que quizás el compromiso político obligue a muchos a firmar un dictamen de estas características y posiblemente a votar. Pero tengan en cuenta que probablemente se lleven un triunfo parcial, pero en definitiva la historia los condenará. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Pastor.